Si hay un hombre que desafió imperios sin levantar un solo puño, ese fue Mahatma Gandhi. Pero hay un detalle escalofriante en su historia. Parecía estar atado al destino de los viernes. Nació un viernes. India obtuvo su independencia un viernes. Y murió también un viernes. ¿Casualidad? ¿Destino? Quédate hasta el final del video porque descubriremos el misterioso patrón detrás de su vida y cómo su legado sigue marcando el mundo actual. Hoy viajamos en el tiempo para conocer la historia del hombre que demostró que la resistencia más fuerte no es la que usa la violencia, sino la que se basa en la verdad y la no violencia. Pero antes de convertirse en el líder pacifista más influyente del siglo XX, Gandhi fue solo un niño con dudas, miedos y grandes expectativas. ¿Cómo fue su infancia y qué experiencias lo llevaron a convertirse en el hombre que cambiaría la historia? El 2 de octubre de 1869, en la ciudad costera de Porbandar, India, nació un niño que cambiaría la historia. Y sí, fue un viernes. Mohandas Karamchand Gandhi creció en una familia acomodada. Su padre era un influyente ministro y su madre, una mujer profundamente religiosa, que le inculcó desde niño la importancia de la disciplina, la verdad y la compasión. Pero Gandhi no siempre fue el hombre sereno y sabio que conocemos. De niño, era tímido, inseguro e incluso temeroso. Se dice que tenía tanto miedo a la oscuridad que evitaba salir por las noches. Sin embargo, su madre le enseñó una lección que marcaría su vida. La verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en el espíritu. A pesar de su carácter reservado, las expectativas familiares lo empujaban a la grandeza. A los 18 años, tomó una decisión que cambiaría su destino: viajar a Londres para estudiar Derecho. En la capital británica se encontró con un mundo completamente diferente. Descubrió el vegetarianismo como un principio moral, se interesó por las religiones del mundo y comenzó a forjar sus propias ideas sobre la justicia. Pero lo que realmente impactó su mentalidad fue el trato distante que recibía por ser indio. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse a la prueba que definiría su propósito de vida. ¿Qué sucedió en Sudáfrica que convirtió a Gandhi en un activista? Todo comenzó con un simple boleto de tren. Un frío anochecer de 1893, un joven abogado indio subió a un tren en Pietermaritzburg, Sudáfrica, con un boleto de primera clase. Se sentía confiado. Después de todo, había estudiado en Londres y vestía un elegante traje occidental. Pero en cuestión de minutos, todo cambiaría. Un pasajero blanco exigió que Gandhi se moviera a tercera clase solo por su color de piel. Cuando se negó, el revisor lo arrojó del tren sin contemplaciones. Esa noche, sentado en la estación, humillado y congelado, Gandhi tuvo una revelación. Si la injusticia podía actuar con tanta violencia, la resistencia debía ser aún más fuerte, pero sin recurrir al odio. Aquí nació el concepto de Satyagraha, la resistencia pacífica. Para Gandhi, la verdadera revolución no era con armas, sino con la fuerza de la verdad y la desobediencia civil. Convencido de que no podía quedarse de brazos cruzados, organizó las primeras protestas contra la discriminación de los indios en Sudáfrica. Se enfrentó a leyes injustas, promovió huelgas y demostró que el poder del pueblo podía desafiar incluso al Imperio Británico. Pero su lucha apenas comenzaba. Después de 21 años de activismo en Sudáfrica, Gandhi tenía una nueva misión: liberar a su propia tierra. ¿Cómo fue su regreso a la India y qué evento brutal lo llevó a convertirse en el líder del movimiento nacionalista? Vamos a descubrirlo. Después de 21 años luchando contra la discriminación en Sudáfrica, Gandhi volvió a la India en 1915. Pero esta vez ya no era solo un abogado, era un líder con una misión. Se unió al Congreso Nacional Indio y recorrió el país para entender de primera mano la pobreza, la represión y la desesperación de su gente. La India no solo estaba bajo el dominio británico, estaba asfixiada por la explotación. Pero el punto de quiebre llegó en 1919, con un evento que llenó de sangre la historia de la India: la masacre de Amritsar. Ese año miles de indios se reunieron pacíficamente en Jallianwala Bagh, un parque amurallado, para protestar contra las leyes opresivas británicas.
Sin advertencia, los soldados británicos cerraron las salidas y abrieron fuego. 1.650 disparos, cientos de muertos, miles de heridos. El general británico responsable ni siquiera mostró arrepentimiento. Para él era solo una lección para los indios. Gandhi comprendió que la única forma de derrotar al imperio era negándole su poder. ¿Cómo? Con una rebelión pacífica basada en la autosuficiencia. Así nació el khadi, la tela hilada a mano, como símbolo de independencia económica. Si los indios dejaban de comprar telas británicas y producían la suya, el dominio colonial perdería su fuerza. A partir de este momento, la lucha de Gandhi dejó de ser solo política. Era una revolución cultural, económica y moral. Pero la batalla aún no estaba ganada. Lo mejor y lo más impactante estaba por venir. ¿Sabías que Gandhi fue nominado al Premio Nobel de la Paz 5 veces, pero nunca lo ganó? A pesar de ser el símbolo mundial de la paz, Gandhi nunca ganó el Premio Nobel. Fue nominado 5 veces, pero en 1948, meses después de su asesinato, el Comité del Nobel tomó una decisión impactante: no otorgarle el premio a nadie. Dijeron que no había un candidato vivo digno del reconocimiento. ¿Ironía o injusticia? Pero eso no fue lo único extraordinario en su vida. Gandhi llevaba su disciplina al extremo. Su dieta era estrictamente vegetariana y pasaba largos periodos ayunando, no solo como protesta, sino como una forma de autodisciplina. También era un escritor incansable. Intercambiaba cartas con León Tolstoy y Albert Einstein, y en 1939 incluso escribió una carta a Hitler pidiéndole que evitara la guerra. Pero si hay algo que realmente desafió al Imperio Británico, fue su legendaria Marcha de la Sal. Cómo un simple puñado de sal puso en jaque a uno de los imperios más poderosos del mundo. En 1930, Gandhi desafió al Imperio Británico con un simple gesto: recoger un puñado de sal. El gobierno británico tenía el monopolio de la sal, prohibiendo a los indios producirla sin pagar impuestos. Gandhi decidió romper esta injusticia con una protesta pacífica. Marchó 380 kilómetros durante 24 días, seguido por miles de personas, hasta llegar a la costa de Dandi. Allí, tomó un poco de sal con sus propias manos, un acto simbólico que encendió una revolución. Miles de indios lo imitaron. La respuesta británica fue brutal: 60.000 arrestos, incluyendo al propio Gandhi. Pero el mundo estaba mirando. La presión internacional creció y la independencia de la India se volvió inevitable. ¿Cómo fue el día en que la India finalmente se liberó? 15 de agosto de 1947. La India era libre. Y sí, otra vez, era un viernes. Después de décadas de lucha, el Imperio Británico se retiró, pero la victoria vino con un alto precio. La partición de la India y Pakistán desató una de las crisis humanitarias más devastadoras de la historia. Hindúes y musulmanes que habían luchado juntos contra los británicos ahora se enfrentaban entre sí. Millones de personas fueron desplazadas, miles murieron en los disturbios. Gandhi, en lugar de celebrar, dedicó sus últimos días a recorrer las calles, intentando calmar la violencia. Ayunó hasta el extremo para detener la masacre, y lo logró, momentáneamente. Pero su mensaje de paz no fue aceptado por todos. Algunos lo consideraban un traidor. ¿Quién fue la persona que decidió acabar con su vida? ¿Y por qué? El 30 de enero de 1948, Gandhi caminaba entre la multitud para su oración diaria, pero entre la gente, alguien esperaba con intenciones mortales. Era viernes. Otra vez. De repente, 3 disparos resonaron en el aire. Nathuram Godse, un extremista hindú, lo había asesinado a quemarropa. ¿Por qué? Lo consideraban un traidor por pedir paz entre hindúes y musulmanes. Gandhi cayó al suelo y con su último aliento susurró: "Hey Ram", que al español significa "Oh Dios". La voz de la paz se apagaba, pero su legado apenas comenzaba. ¿Cómo su filosofía cambió al mundo y sigue inspirando hoy? Aunque Gandhi murió, su lucha no terminó. Su filosofía de resistencia pacífica inspiró a gigantes de la historia como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela, quienes usaron su método para combatir la discriminación y la opresión.
Su mensaje trascendió fronteras y se convirtió en un pilar de los movimientos por los derechos civiles y la libertad en todo el mundo. Sus palabras siguen resonando, ojo por ojo, y el mundo quedará ciego. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Hoy su imagen es símbolo de paz, justicia y dignidad. Pero, en un mundo lleno de conflictos, su método sigue siendo efectivo. ¿Crees que la resistencia pacífica puede cambiar el mundo hoy? Desde su nacimiento hasta su muerte, los viernes marcaron la vida de Gandhi. Nació un viernes. India logró su independencia un viernes. Y fue asesinado un viernes. ¿Destino o coincidencia? Lo que es innegable es que su lucha cambió el mundo, y su mensaje de paz sigue siendo un faro en tiempos de conflicto. Pero en un mundo tan dividido, ¿su método de resistencia pacífica sigue siendo efectivo hoy en día? Déjanos tu opinión en los comentarios, y no olvides darle like al video, suscribirte y activar las notificaciones para más viajes en el tiempo con la historia.